refieren los personajes de Marechal. Uno se da cuenta. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, la primera vez que hago una llamada así por Skype lo tenía totalmente fuera de servicio. Hace un montón que no lo usaba, pero la verdad que es práctico, quizá más que el Zoom. Está ¿Cómo anda María Rosa? Lo saluda Juan Manuel. bien, ¿no? Muy ocupada con el lanzamiento del libro nuevo. Sí, me imagino. Con todas las cosas que hay que hacer en el mundo de la imagen y el sonido, así que no hay otra. Sí, lo que tiene Skype es que a nosotros en la conversación colectiva, primero que uno no tiene que estar volviéndose a conectar si es una conversación larga. Sí. Y se sostuvo mejor, la verdad que se sostuvo mejor, digamos, para una conversación entre muchas personas. No sé si serán nuestros dispositivos, pero nos funcionó mejor. En el comienzo de la pandemia ya lo incorporamos y bueno. Muy bien. ¿Por dónde van ahora con Marechal? Esta es la clase final sobre Marechal, entiendo. Sí, es el encuentro final. Del taller. Y claro, hicimos una selección de... Creo que leímos libro 1, 2, creo que salteamos, no recuérdeme, salteamos el 4, el 5, a ver. El 6, que es el de tapas azules. Sí, los dos últimos los leímos. Leímos primero, tercero, sexto y séptimo. Pero algunos lo recorrieron todo. Bueno, es un universo, ¿no? Marechal. Sí, realmente es un planeta con gravitación propia. Claro. Estos últimos encuentros estuvimos hablando del último libro, de Viaje a la ciudad de Cacodelfia. Bueno, y hoy estamos finalizando con esa conversación. La verdad que surgieron otros temas que locales, la globalización, las leyendas. Bueno, el taller es un poco así, habilita conversaciones que pueden parecer periféricas al texto, pero bueno, eso es la literatura, ¿no? Qué mejor que usted que escribió tantos géneros. No, bueno, un taller es un laboratorio, es para eso, es para que se disparen cosas, no es una clase rígida donde hay que liquidar determinados contenidos y cumplir un programa. La idea es que el taller dispare la creatividad de los que asisten. Eso sobre todo, ¿no? No se tienen que recibir de nada en el taller. Da muchas libertades. No hay que rendir parciales. Seguro. La idea es que puedan hablar de lo que les interesa. Así que bueno, lo hacemos. Supongo que esto va con un diálogo. Sí. Vamos a disparar un diálogo. Sí, leímos algunos textos, yo al menos leí algunos textos suyos. Yo le comentaba por mail el texto de La patria hija, el Marechal, creo que se llama. Ese es el más reciente de todos, sí. Ah, mire usted. El último que escribí. Ahí tiene un último punto, y me gustó en el último punto 4 como empieza a hablar en primer pero el último punto sí, y de su experiencia, de su acercamiento de lectura a Marechal. Eso me interesó, y si quisiera usted comentarnos cómo se acerca a la lectura de Marechal, cuál es su experiencia de lectura con Marechal, ya muchos años, me imagino. Y desde la adolescencia. En la adolescencia descubrí a Marechal, descubrí a la en Buenos Aires. Todos tenemos alguna escena iniciática con Marechal de algo que llamó mucho la atención, que fue chocante. Tengo todavía, pero destrozada, esa edición de sudamericana chiquita, con sí. Sí, el dibujo en la tapa pequeño, bueno, todavía tengo esa. Y sí, lo descubrí en esa etapa, que es la misma etapa también en que descubrí a Borges. Borges y Marechal son dos autores que trabajé que leí en forma casi conjunta y sobre los cuales después, ya como egresada, seguí trabajando para temas de becas y temas de tesis, porque me interesaba la teoría del símbolo, que después terminó eso en un libro teórico sobre el símbolo, que hay textos tanto sobre Borges como sobre Marechal, sus poéticas del símbolo, cómo lo aborda cada uno, ¿no? Bueno, y en esta reflexión dedicada a la revista El Hipogrifo,
me quise desmarcar un poco del enfoque académico, solo académico habitual, y entrar a algo que tuviera que ver más con mi itinerario personal de lectora y escritora. Por eso, para mí la gran originalidad de Marechal, sobre todo de Marechal poeta, que descubrí un poquito más tarde que el narrador, es que tal como me pasaba a mí, Marechal no tenía una patria hecha, no le daban una patria empaquetada. En la escuela sí se daba una patria, bueno, un poco tabulada por la retórica, pero que él se encarga de desmontarla, se encarga como poeta vanguardista y se encarga como novelista de hacer eso, pero tampoco en su casa había una gran tradición de patria, porque era todo muy reciente. Él la va a descubrir a la patria en las afueras de Buenos Aires, en el campo, en esa mítica para él localidad de Maipú, que después recorre toda su poesía y su narrativa. Bueno, yo era directamente hija de primera generación de españoles, ¿no? Así que, y de españoles que además no querían asentarse en la Argentina, que pensaban en volver a España, que no veían a la Argentina como un lugar de permanencia definitiva. Y tampoco les parecía un lugar para que se quedaran sus hijos. Obviamente la idea era regresar en familia completa a España alguna vez, cuando cambiaran las condiciones, cuando se muriera Franco, etc. Y bueno, ahí yo sentía una enorme fraternidad con Marechal en esa clase de búsqueda, de construir una tradición. Algo muy diferente del proceso de Borges, porque Borges estaba en un principio casi abrumado por una tradición de antepasados semipróceres, aunque algunos no lo eran tanto. Si alguien estuvo en el Borges Palusa, en la charla final, bueno, ahí tuve ocasión de desarrollar que no todos los linajes de Borges eran igualmente honrosos, porque ese abuelo, cuya muerte describe en un soneto, Francisco Borges, en realidad tiene una muerte deshonrosa, una muerte muy problemática. Es un hombre que queda atrapado entre lealtades y no sabe cómo salir, y lo termina siendo aniquilado por el mismo ejército argentino, por una de las facciones del ejército argentino, la que estaba con el orden institucional, mientras que él se había plegado a la revolución de Mitre. Bueno, pero por un motivo o por otro, Borges tenía un importante legado patriótico, implícito, interno, incorporado, mientras que Marechal no lo tenía. Tenía que hacérselo. Y en eso ahí estábamos iguales. Así que, bueno, por eso lo menciono acá, ¿no? ¿Cómo me influyó para mí? Cómo me abrió las puertas de la patria como eterno presente, manantial de la poesía, juego de una magia tan antigua como escandalosamente nueva, que convertía la colisión de las palabras en apertura visionaria. Sin embargo, la segadora, la danzante, la chamana que provocaba la lluvia, la niña que taloneaba caballos con el pie desnudo, la epifanía de lo temporal, se cruzarían en algún momento con la historia. Bueno, ahí en el cruce de poesía y de historia también está mi visión de la patria. Se desarrolla después en las novelas y, bueno, tiene que ver mucho con otro autor que también cruzó por mi vida en la adolescencia, antes incluso que Borges y Marechal, que es Lucio P. Mansilla. Es el primer autor argentino que yo recuerdo haber leído como un descubrimiento por fuera de la escuela, cuando leí Los 7 platos de arroz con leche, que es un relato absolutamente insólito, revelador, de una historia que no estaba en ningún manual y que parecía vista por el ojo de una cerradura, porque Mansilla nos está mostrando una escena familiar. Claro, su tío era nada menos que Juan Manuel de Rosas, tío y padrino, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre que tenía todo el poder, aunque en ese momento, en el momento del relato de Mansilla, un poder que se tambaleaba, porque a Lucio lo habían mandado llamar de su viaje a Europa y a Oriente, en ese momento estaba en Europa, precisamente por el conflicto tremendo que se avecinaba con la rebelión de Urquiza. Antes, bueno, un aliado indiscutible de Rosas y luego, bueno, un caudillo provincial que se le enfrentó.
Y esa escena de Rosas leyéndole leyéndole su mensaje a la legislatura, ¿no? Que se ven los 7 platos de arroz con leche, Manuelita que se acerca con los platos de arroz con leche, y Lucio prácticamente hechizado como una serpiente por un encantador, que queda anulado mientras Rosas lee y lee, quedaron ahí. Y bueno, con el tiempo me di cuenta de que habían sido como una semilla de todo lo que iba a escribir después en varios libros. En La Pasión de los Nómades, que es la novela dedicada a Lucio Vittorio, en La Princesa Federal, después se prolongaría con Una mujer de fin de siglo, que toma la figura de Eduarda Mansilla, y bueno, llega hasta Finisterre, que también aparece Manuelita en el exilio. Y de alguna forma esta familia histórica, que tiene tantas aristas, tiene a un hombre de acción, un hombre de poder, un político duro, que es Rosas, y tiene por otro lado a estos intelectuales cosmopolitas, curiosos, políglotas, que son Lucio, Vittorio y Eduarda, entre otros artistas que surgen después en la familia. Bueno, para mí va a ser como una especie de imaginario argentino alternativo, que fui desarrollando en la ficción y que se enlazaba con ese imaginario alternativo y original de Leopoldo Marechal, que presentaba la patria del descubrimiento, de la revelación, mientras que Mansilla, a través de sus libros, me había mostrado que existía un legado, pero caracterizado por aquello que no se realizó. Eso es lo más inquietante de ese legado, porque lo que Mansilla propone en Una excursión a los indios ranqueles, lo que propone en otros libros, y que lo que le da vueltas continuamente en la cabeza, y por eso resulta para sus lectores tan provocativo, es que nos está hablando de una Argentina posible, pero que no sucedió. Un plan B para la Argentina, ¿no? Que por lo menos en Ranqueles aparece planteado. ¿Qué hubiera pasado si? Esa es una pregunta que yo me hago muy a menudo, demasiado a menudo, porque convierto en un infierno contrafáctico mi propia vida, pero bueno, la literatura es productiva, porque ¿qué hubiera pasado si realmente nos lleva a meditar en, bueno, a lo mejor las cosas hubieran podido ser de otro modo, a lo mejor hubiéramos podido tener un país imaginariamente y políticamente más integrado. A lo mejor nuestra tradición podría haberse escrito desde otra parte, y Mansilla podría ser un eje central en esa tradición y no un excéntrico, como finalmente lo fue, porque Mansilla en el mapa del siglo XIX, en el mapa canónico, es una voz excéntrica. Así que, bueno, todas esas preguntas son las que me armaron mi vida de lectora de literatura argentina, a la que después se agregaría Sara Gallardo. Sara Gallardo también fue un personaje formativo muy importante, pero en una etapa poco posterior, ya no en la escuela secundaria, sino ya no en la facultad. Tanto a Sara Gallardo como a Victoria Ocampo yo las descubrí en la biblioteca del Instituto de Literatura Argentina de la UBA. Ahí estaban sus libros, aunque no se las daban en las cátedras. Yo nunca, mientras fui estudiante, no asistía a ninguna clase ni sobre Victoria Ocampo ni sobre Sara Gallardo. Que también eran figuras de una Argentina, bueno, en el caso de Victoria Ocampo, bastante integradora, dividida después por la grieta peronismo-antiperonismo, que fue la que excluyó a Marechal de ese grupo, con el que ya no tenía afinidades y que, bueno, que ignoró y subestimó su Adán Buenos Aires. Pero lo que Victoria Ocampo hace es una obra muy importante de expansión de la Argentina hacia el mundo, y una operación tal que, bueno, logra que el mundo reconozca también a la Argentina. Y Borges en ese sentido le debe una barbaridad a Victoria Ocampo, le debe mucho, por el circuito de contactos y de lectores importantes con los que ella los conectó. Y Sara Gallardo sí que es realmente otra voz muy excéntrica, por la pampa que ella nos descubre, que es por un lado la pampa de los herederos, pero es lo mismo que la pampa de Marechal, es la pampa como experiencia, no es la pampa como propiedad, es otra cosa.
y además hay un retorno en Sara Gallardo hacia las voces originarias. En La Rosa en el Viento, que es una novela muy bella, breve, y bueno, en particular, ya fuera del ámbito pampeano, en la vida de Eise Juaz, ese wichí, que tiene algo de chamán y algo de santo, para el cual ella inventa un lenguaje propio, y que fue uno de los libros que más huella, más marca me dejó como lectora. Me pareció originalísimo. Ahora se puso más de moda Sara Gallardo, pero en el momento que yo lo descubrí nadie hablaba de ella. Y ese libro me pareció algo totalmente fuera de lo común, que también ofrecía como un brote de tradición alternativa, un camino que se podía seguir, y que no estaba en el mainstream, que estaba en los márgenes, pero bueno, que por eso mismo me interesaba. Y bueno, esa fue un poco mi tradición de lectura de la Argentina, que me llevó a la escritura también a mí, ¿no? Sábato se inserta en la etapa de la facultad, sobre todo. No lo leí tanto en la adolescencia, en la secundaria, sino después, cuando empecé a trabajar sobre símbolos. Y una cosa muy interesante de Sábato, en lo que hace a la construcción del imaginario nacional, es cómo trabaja con la figura de Lavalle. Lavalle es un héroe del panteón que, en definitiva, se estableció firmemente después de Caseros. Lavalle es casi un santo, una figura, bueno, a ver, glorificada de la historia argentina, desde la línea de Mitre, la línea de Sarmiento. Pero lo interesante de Sábato es que él ve a este santo, entre comillas, como un pecador. Todo el viaje de Lavalle, de los despojos de Lavalle y de la Legión en sus héroes y tumbas, todo ese viaje hacia el norte para cruzar la frontera y para evitar la deshonra final sobre los restos, es un viaje también de penitencia, donde el espíritu de Lavalle va reconociendo paso a paso sus errores, va reconociendo el fratricidio que cometió y el tormento interior. Ese es, bueno, realmente uno de los tramos para mí más interesantes de esta novela, que logra un diálogo con los muertos, algo que me fascina, ya lo habrán visto como escritora, y me sigue fascinando hoy, y logra un diálogo con el presente de la narración, un diálogo continuo, porque bueno, está esa cuña metida en el relato primero, en el relato central, que es el viaje de la Legión, y Lavalle aparece como un personaje completamente humano, falible, atormentado, y la guerra civil como una desgracia, un hecho trágico inaugural que va a marcar hasta el presente de la narración toda la historia argentina. Así que después, bueno, la historia argentina como novela gótica, que está en Sobre héroes y tumbas, con el caserón de los Olmos destruido, el incesto entre Alejandra y el padre, la familia decadente, eso no aparece tanto en mis propias obras, aunque sí en una que todavía tengo inédita, que aparecerá el año próximo. Me doy cuenta de que esa obra tiene más huella de ese mundo, ¿no? Sombrío. Pero bueno, todavía no les voy a hablar de ella porque no se publicó. El año que viene se publicará si la pandemia lo permite. Pero bueno, ese es un poco el recorrido de autores y autoras que fueron significativos para mi propia construcción de la Argentina. Bueno, hablé ininterrumpidamente, a ver, no sé, ya creo que casi 20 minutos, ya está bien. No, está bien. No, quiero decirle que a lo mejor ya lo sabe porque me dijo que estuvo viendo el programa de lecturas, que leímos varios de los autores que nombró. A mí me pasó que nosotros empezamos con el Facundo, ¿no? Bueno, que no es muy original empezar con el Facundo. No, pero es muy necesario, está muy bien. Exactamente, no es original, pero es necesario. Y después se me planteó en esta dicotomía civilización-barbarie, que ahí, bueno, ya sabemos que se presenta de un modo brutal, por decirlo de alguna forma. Leer a Mansilla, porque da, es lo que usted dice, da una perspectiva completamente distinta, ¿no? Sí. Y que no era la dominante en esa clase política que en definitiva también Sarmiento era parte, ¿no? Sí, representaba otro proyecto alternativo, Mansilla.
Y después leímos a Eduarda, también cuando hicimos el ciclo de mujeres argentinas, leímos a Eduarda Mancilla, ¿cómo es? Pablo, La vida en las Pampas, Mm. y a Sara Gallardo también. Leímos En el país del humo. ¿Y de Eduarda qué edición manejaron? La de la Biblioteca Nacional es muy buena, la de Pablo. Sí, lo que conseguimos una versión que es una traducción más reciente, porque bueno, como usted sabe, está escrita en francés el original. Sí, sí. No sé si la conoce, no me acuerdo quién la hizo, que yo pensé que era la misma y después descubrimos que yo había leído la de la Biblioteca Nacional, pero porque teníamos que leerlo todo en ese momento de la presencial, conseguimos una edición posterior, que no me acuerdo de la editorial, es otra editorial menos conocida. ¿De Pablo? Eh, Esa no la tengo. Si alguien la tiene por ahí, a lo mejor Sí, la ahí puede. la estamos por buscar. ¿Con prólogo o sin prólogo? No recuerdo si Esa tiene. dice aquí esa. Pero no es posterior a la de la Biblioteca Nacional esa. Ella la No, recorre esta etapa. no, tiene razón, es anterior, es Es de la década del anterior. 90, me parece. No, Es anterior. es una traducción más destinada a todo público, a no especialistas. Si bien la de la biblioteca para mí tiene la virtud de que el prólogo está muy bien, bueno, yo conozco a la autora del prólogo, es una muy buena investigadora y esclarece muchas cosas. Y no dificulta la lectura, sino que la ayuda. Igual esa está bien, es una traducción que está bien, que acerca a la gente, de Sí, confluencias. tiene razón. Es posterior en mi lectura, porque yo leí primero la Sí, Biblioteca sí, Nacional, pero es anterior en el tiempo, es anterior en el tiempo. Esta es la mía, ¿la ven? Es la de la Biblioteca La Biblioteca Nacional. Nacional es la que Esa es la de la decía Biblioteca Nacional. un Esa es la prólogo biblioteca. muy Esa es importante. la que tenía última. yo. Sí. No sé si me escuchan bien porque yo los pierdo un poquito a veces. ¿Ustedes se escuchan bien? Y Sí, la traducción es de Mansilla. Claro, de su hermano, Ah, sí, que también metió la cuchara con algunas notas. qué gusto. Traductor, traidor. Ujú. Bueno, y después leímos no a Victoria, sino a Silvina Ocampo. Sí. Bueno, no sé si alguno quiere preguntarle algo. Inclusive tenemos algunos lectores actuales de su obra que están leyendo. Ya alguien de acá me dijo que dejó de leer a Marechal porque está leyendo Al Ojo. Bueno, lo va a encontrar en si lee Los Las Libres juntos. del Sur, lo va a Es una mezcla. El pastiche que me queda en la cabeza no se sabe. Pero sí, estoy leyendo Libres del Sur las Libres del Sur que me resultan muy interesantes. La verdad, ahí estoy, llegué al encuentro de Carmen Bray con el español, el gallego, del centro gallego, que le da pistas sobre el lugar donde está sobre dónde su tiene hermano, que ir. Sí, sí, a sí. dónde tiene que ir. Le deja un montón de comentarios y no le responde las preguntas porque a su tiempo se las va a responder. Como que ella es quien tiene que buscarlas, ¿no? Claro. Y bueno, ahí aparecerán después Borges y Marechal en ese viaje a los toldos. Y bueno, es un libro que abre la puerta a las Libres del Sur a muchas lecturas también. Es como es una llave, funciona como una llave de la literatura nacional vista desde distintos ángulos. Y con su cuota de irreverencia, porque lo trabajé con mucha libertad, todo ese campo. Y además era un campo en ebullición en aquel momento. Eso es lo maravilloso de la novela de revisión histórica, porque nos permite justamente desarmar las imágenes que se fueron formando sobre personajes, sobre movimientos, sobre momentos de la historia argentina y que quedaron como clichés. Entonces, lo que podemos hacer los novelistas es desmontar toda esa pesada capa de presupuestos, de prejuicios instalados, y volver, o sea, desde otra mirada a momentos distintos y a momentos en que muchas cosas estaban en construcción. La imagen de Borges, director de la Biblioteca Nacional, apoyado en su bastón, vestido de traje y corbata, es, bueno, muy, muy posterior a la del Borges que aparece en Las Libres del Sur, que todavía es un artista
Poco conocido, a nivel masivo, cero conocido, ¿no? Es conocido en ambientes literarios y tiene su prestigio, pero desde ya que no es un autor que tuviera fama a nivel popular ni nacional, como la tuvo después, más allá de que lo leyesen o no. Marechal tampoco era conocido por fuera de, y no habían intervenido, o sea, no habían intervenido en las grandes luchas políticas. Sí eran los dos irigoyenistas, es otra cosa también que no se sabe o no se dice, que Marechal y Borges compartieron en su juventud un credo político, popular, porque formaban parte, Marechal Borges como presidente y Marechal como vicepresidente de un comité de jóvenes intelectuales irigoyenistas. Sí, algo comentamos de eso, Sí. porque inclusive la primera lectura de esta etapa del taller de novela del siglo XX fue Macedonio Fernández, ¿no? Que era su mentor. Claro. Maestro de esa generación, sí. Estaba en ese mismo comité. Ahora, ¿ve usted que tenían, a pesar de estar los dos en el comité, como usted dice, cuando se le pregunta a Borges sobre eso, él dice que era como una broma, dice, no, eso era una broma, y Marechal se lo tomaba en serio, lo tomaba muy en serio. Borges, para mí, bueno, quiere olvidar muchas cosas de su pasado, así como reescribe sus libros, que lo hizo obsesivamente, yo creo que reescribe su historia también. Claro. Y borra y tacha lo que no le gusta. Y libros que decide no publicar, digo, Sí, no republicar. Y otro que los reescribe completamente. Los primeros libros, los de poesía, están, bueno, hay estudios al respecto sobre las revisiones. David Lagmanovich tiene bastante trabajo sobre ese tema. Bueno, cómo corrigió obsesivamente esos textos con cuya estética ya no se sentía en sintonía, en una operación que, bueno, podemos incluso cuestionarla. Yo no tengo la misma posición. Creo que los libros, bueno, representan también momentos de una vida, ¿no? Y de un proceso estético. No es necesario, a mi juicio, intervenirlos de esa manera. Luego de publicado, sobre todo, una vez claro, que ya salieron al público. Y con tantos años de distancia. Esa es la postura que, por ejemplo, que adopta Eduarda Mansilla, no tocar, es decir, cuando ella vuelve a publicar Lucía Miranda, que es una novela de juventud, en 1880 la vuelve a publicar, 1882, perdón, la vuelve a publicar y era una novela de 1860, habían pasado 22 años. Entonces ella pone un prólogo diciendo que, bueno, que en definitiva decide publicar esa novela, que la había firmado con seudónimo, que ahora ya está en plena posesión de su nombre verdadero, ya firma como ella misma, y que ha decidido no tocar el texto, que podría haberlo escrito ahora, lo escribiría de manera diferente, pero que, bueno, que representa un momento de su vida y de su obra. Entonces, no sé. Es, por supuesto, esto queda en libertad de cada escritor, y hoy día además es muy fácil seguirlo con todo el material de cotejo que existe, rastreable totalmente. Bueno, si los investigadores se quieren tomar un buen trabajo, y se lo toman, cuando se trata de figuras como Borges, hay tesis, hay estudios de cotejo de obra, ¿no? Entre el original, la primera edición y todas las versiones posteriores, y cómo fueron cambiando, etcétera. Y por supuesto está el tema de las obras que él no quiso reeditar, por ejemplo, El tamaño de mi esperanza, o Inquisiciones, que le parecían afectadas, le parecían de un criollismo forzado. A mí no me parece mal que se reediten. Yo creo que son útiles desde el punto de vista del estudio genético de la construcción de un escritor. No me parece mal, porque hay un debate de criterios, hay personas que están en contra de, digamos, lo que representa las últimas voluntades o las voluntades que expresaron en vida los autores, respetarlas. Si fuera por eso, no tendríamos a Virgilio ni a Kafka. Me parece que no tendría sentido, porque se hubieran perdido obras que son patrimonio de la literatura universal. Tampoco tendríamos publicadas y de fácil acceso hoy día las obras de Eduarda Mansilla, que también expresó en su testamento a sus hijos la voluntad de que no fueran reeditadas. Yo creo que hay que ser desobedientes con los escritores y escritoras, hay que asumir que, bueno, más allá de sus personas individuales,
son patrimonio literario, cultural de una comunidad y, bueno, una vez que la obra se publicó, tiene su destino propio, ¿no? No es solamente objeto de la voluntad del autor o autora, que además ni siquiera legalmente llega un momento en el tiempo, son 70 años en la Argentina, que incluso el derecho de autor caduca, y las obras se pueden publicar libremente. Así que es relativo el poder que se tiene sobre textos. Pero también es cierto que en general los escritores solemos querer tener un control sobre las obras y su interpretación. Eso también es verdad, yo lo he visto en muchos escritores, probablemente a mí me pasa también, aunque trato, porque estoy de los dos lados del mostrador y también soy crítica, trato de, bueno, de portarme bien con los críticos y críticas y no interferir su tarea, que tiene que ser libre, pero los autores buscan el control de las interpretaciones, las buscan. Yo lo viví cuando hice mi tesis sobre Sábato, que Sábato realmente era terrible con el tema interpretativo, se sentía el patrón de la obra y bueno, y se enojaba incluso con interpretaciones que no le gustaban. Y Borges también. Borges, por ejemplo, es muy conocido su enojo tremendo con la adaptación que un cineasta brasileño hizo del cuento, no me acuerdo el nombre ahora del cineasta, pero que hizo con el cuento La intrusa. La interpretación de la intrusa le pareció ultrajante, le pareció inadecuada. Bueno, sí, podemos discutir, pero no se puede controlar. Hay algo que yo siempre defenderé la libertad de expresión de los críticos, siempre que no pase al terreno de las injurias personales, que eso desde ya, esa es otra cuestión. Pero trabajo sobre obra es imposible controlarlos. Y la libertad del lector, María Rosa. Claro, y sí. Sí, así es. Ahora, ¿y qué debe venir, para volver un poco a Marechal, qué debe venir observó en la obra de Marechal? Bueno, es conocido casi los primeros años de silencio crítico, excepto la excepción es la crítica de Cortázar. Hubo una crítica muy mala de González Lanuza en la revista Sur. Ah. Muy mala, donde prácticamente lo califica a Ladan como una mala imitación de Joyce. Y bueno, eso fue todo lo que la revista Sur le dedicó a Marechal. Claro. Y después está el cuaderno de navegación, el reconocimiento de Marechal hacia varios críticos, que son Adolfo Prieto, Graciela de Sola, que es Graciela Maturo, que firmaba entonces con el apellido de su marido, Noé Gitric y Julio Cortázar. Esos son los 4 que se ocupan tempranamente de Adán Buenos Aires. Ahí te interrumpí, creo, cuando estabas por terminar una pregunta, ¿no? No sé, no me acuerdo. Leímos algo porque el que hizo un cuadernillo, la Biblioteca Nacional en las jornadas hizo un cuadernillo y ahí están al menos los retazos. Cortázar la encontramos completa en internet, de las críticas de Gitric y sí. Inclusive comentarios personales muy interesantes sobre Marechal, que ya no son críticos, sino sobre su persona, de Abelardo Castillo, de Sí. Sábato. Inclusive hay un texto de Sábato muy bueno, que en la época de dictadura, sino creo que fue el 79, que le dan una universidad privada, creo que las de Belgrano, que habla de manera muy generosa de la persona Sí. de Marechal, ¿no? Sí, con Sábato él tenía amistad. Sí. Y hay autores también de su propia generación con los que conserva un vínculo. Bueno, con Oliverio Girondo no hubo una ruptura como con los demás. Jules Solar en realidad también rompió con los otros, porque se puso del lado del justicialismo, también como Marechal, así que hubo un quiebre ahí. Y después hubo otros escritores, bueno, con Sábato no, Sábato lo admiraba y era menor, era de la generación siguiente, y con Mujica Claro. Lainez siempre hubo un gran respeto y admiración, y hay cartas lindas que se conservan. También, bueno, Roberto Art, que había trabajado en diarios con Marechal,
lo consideraba un poeta excelso y lo admiraba como tal, y había muy buen vínculo. Así que, bueno, los circuitos en que Marechal se movió, algunos siguieron existiendo. Lo que ocurre es que él hizo una vida de bastante ostracismo luego de la caída de Perón, que, bueno, los que habían adherido al peronismo quedaron muy marcados en el ámbito cultural. Y, bueno, son conocidos sus textos de ensayo, ¿no? Hay uno en particular que se llama El poeta depuesto, donde habla de la deposición de toda la venganza. A ver, acá, por ejemplo, les traje El retorno, esta obra, El retorno de Leopoldo Marechal, es el último, no, el último es el que hice yo. Este es un volumen muy valioso, los dos volúmenes son muy importantes. Lo que pasa es que no se consiguen en la Argentina porque se publicaron en Europa, y bueno, yo tengo nada más que un ejemplar de cada uno, no tengo más. Corresponden a las jornadas que organizó Claudia Hammerschmidt de la Universidad de Jena, que Claudia sigue trabajando en un proyecto sobre Marechal. Uno de estos libros se llama, yo escucho un eco. Sí, yo también. A ver, no sé si por eso No veo. puedo. No sé si ahora. No, ahora no. Bueno, ahora sí. justamente, este libro, El retorno de Leopoldo Marechal, dice, el subtítulo es La recepción secreta de un poeta depuesto en la literatura argentina de los siglos XX y XXI. Porque, bueno, acá lo que hace Hammerschmidt es incitar a buscar las huellas de Marechal en la literatura posterior, que a pesar del ostracismo también existió. Entonces, bueno, acá aparecemos autores contemporáneos incluso, como es mi caso, que hay un estudio muy lindo de Fernanda Bravo Herrera y una entrevista que me hizo, el caso de Carlos Gamerro, que también aparece estudiado en el libro. Bueno, yo participé como crítica y expuse los vínculos, que no fueron vínculos tan declarados por el autor, pero que están, a mi juicio, entre Leopoldo Marechal y Mauricio Cartún. Muy en particular, Terrenal. Terrenal para mí es una obra profundamente marechaliana. Después, en correspondencia con el autor, con Cartún, lo pensó un poco y dijo, bueno, sí, tal vez sea una influencia o una huella, en definitiva, implícita, constitucional, porque Marechal se inseminó a todo el mundo. Fue un legado importante, más allá de la conciencia, ¿no? Hay un trabajo sobre Leopoldo Marechal y Miguel Ángel Bustos, de Jorge Monteleone, otro sobre Marechal y Abelardo Castillo. O sea, Marechal fue trazando un surco que, claro, fue una cosa más, en efecto, más secreta que la influencia borgiana, que, como lo dije en el Borges Palusa, tuvo un camino muy particular también, ¿no? Borges fue un autor muy debatido en la Argentina y muy controvertido. No es que porque estuviera del lado correcto, digamos, en política, o del lado que había que estar, a Borges le resultó fácil. No, porque después vino una generación, la de la izquierda nacional, que en realidad se va a poner más del lado, no sé si de Marechal, pero bueno, del lado de otros escritores, y va a enfrentar a Borges. Y también hay enfrentamientos que tienen que ver con temas de estética, no solamente de temas de política. Y hay un libro que se llama El Anti-Borges, que está compilado por Martín Laforgue, que es muy interesante porque reúne lo fundamental de todo lo que se escribió en contra de Borges. Incluso críticos que fueron muy importantes, como Enrique Anderson Imbert, que era antiperonista, era socialista, en su etapa de juventud tiene una posición muy en contra de Borges, precisamente por lo mismo que le va a reprochar años más tarde la izquierda nacional, la falta de compromiso social, la extranjería mental de sus personajes, bueno, un montón de cosas que van a volver en los años 70, y de eso yo fui testigo como lectora de Borges en aquella época. Ahora, los años 70 también son el redescubrimiento de Marechal, que empezó en los 60.
con Tomás Eloy Martínez, con Primera Plana, bueno, eso es muy importante. Pero una de las cosas que yo me he preguntado siempre es si el descubrimiento o el redescubrimiento obedece en verdad, no sé si a los motivos correctos, por un lado, a los motivos por los cuales había que redescubrir a Marechal, y no obtura, en cierto modo, la magnitud de su obra literaria. Porque a Marechal se lo une siempre, cosa que está justificada por su biografía, se lo une al peronismo, pero el peronismo no agota la obra de Marechal. Ese es el tema, ¿no? Y a veces en entrevistas que me han hecho como editora y como crítica marechaliana, que me han hecho desde el lado de publicaciones más políticas, me he dado cuenta de que mis entrevistadores no habían leído a Marechal. O sea, era una bandera política Marechal, al fin de cuentas. Era el intelectual que había sido leal a la causa popular, pero no lo habían leído. Yo empezaba a escarbar un poco y no sabían de qué estaba hablando. O sea, me daba cuenta de que desconocían su poesía. Al Adán lo veían de lejos, más o menos. Sí, el Adán, qué importante, pero escarbaba un poco y nada. El conocimiento, bueno, limitadísimo. Por eso, aquello mismo que sirvió para sacar a Marechal de la oscuridad, también lo perjudicó bastante como escritor, en el sentido de que la exaltación de Marechal terminó también siendo atrapada por la política y manipulada, porque no, sabemos que, en fin, la política tiene sus propios fines, que no son fines filosóficos ni estéticos, son, bueno, buscan la acción, influir sobre la acción, influir directamente sobre la realidad, y bueno, tienen escritores bandera, o artistas bandera, o artistas militantes. Y si bien Marechal fue un militante, lo tuvo siempre clarísimo, porque está escrito 10.000 veces, que el arte y la filosofía están por encima de la acción política, que están por encima, que la política en realidad tendría que subordinarse a otras miras. Lo dicen acá en Buenos Aires también. Lo dice la Nadal, lo dice en el cuaderno de navegación, lo dijo en todas partes. Él lo tenía muy claro, pero otros no lo tienen tan claro. Entonces, bueno, se hace un uso a veces de la obra de Marechal, lo mismo que también quedó a veces encerrado en la prisión del catolicismo. Como si Marechal fuera solamente el autor católico, el autor confesional. Que Marechal fue cristiano, no hay ninguna duda. Que el cristianismo permea toda su obra, que es parte constitutiva, como material, como problema, como visión del mundo, absolutamente de acuerdo. Pero no es solo eso. Hay otras tradiciones que están en la obra de Marechal, desde la tradición alquímica, a la cábala judía. A Marechal se lo puede poner a dialogar con autores que están por fuera totalmente del pensamiento escolástico. Bueno, Marechal y Gombrowicz, por ejemplo, es un puente que se hizo en este libro. Sí, las jornadas las organicé yo y coordiné esta edición. El Leopoldo Marechal y el canon del siglo XXI, donde aparecen vínculos descubiertos desde ya por los autores que no se habían trabajado. Por ejemplo, el vínculo Marechal-Gombrowicz, que lo hizo una autora polaca, o, a ver, hay trabajos muy buenos sobre Marechal y Walter Benjamin, y la alegoría, hay dos personas, Juan Torbidoni y Elisa Calabrese, que se dedican en esta obra a la cuestión de Benjamin. O sea, Marechal puede ser leído desde muchos enfoques. Y a veces hay instituciones, desde las político-partidarias hasta la religión, que de alguna forma han limitado y se han apoderado del campo marechaliano. Lo han cercado, lo han puesto en un corralito. Entonces, para mí la operación más interesante de la crítica, lo más creativo que podemos hacer, es, sin desconocer que esas corrientes también influyen en la obra de Marechal, mostrar que es más. Y hay en este tomo hay un artículo muy bueno de Javier de Navascués, que cierra el tomo, y que habla de lo inclasificable de Marechal, y que Marechal excede todos esos moldes. Bueno, y mi prólogo dice lo mismo, ¿no? Yo hice el prólogo de este trabajo, al que titulé Marechal, el inclasificable. Creo que eso es lo más interesante que tiene, lo más inquietante, Marechal leído hoy día,
el hecho para mí de que nunca dejó de ser un escritor vanguardista, en el sentido de correlacionar lejanías, de buscar la creación, de buscar lo sorprendente, de desestabilizar certezas, de pensar con paradojas. Eso está siempre en Marechal. Y siempre es un autor que deja abierta. A ver, la cuesta del agua nunca se descubre. Lucía Febrero abre la puerta de la iluminación mística, pero no sabemos qué es esa iluminación. A los demás nos deja en el umbral, la vemos desde afuera, ¿no? Quedamos como permeados por esa luz final, pero bueno, Megafón ha sido descuartizado y los demás vemos desde afuera lo que pasa. No sé, Marechal es un continuo circuito de ir y venir, de lo trascendente a lo inmanente, del centro a la periferia. Estamos en la tierra siempre en la obra de Marechal. Miramos el plano celeste, pero bueno, por algo el Adán Buenos Aires incluye a Capodelfia, pero no a Calidelfia. No hay descripción de Calidelfia. Calidelfia está más allá, ¿no? Así que, bueno, es un autor muy terrenal y muy celestial también, pero lo celeste está como aspiracional, como el horizonte utópico, y no es el catecismo, en absoluto es el catecismo, ¿no? Si hay alguien profundamente sacudidor, disruptivo, todas sus obras piensen el grado de aventura que hay en la obra de Marechal. Es un autor que nos habla continuamente del viaje, de la peregrinación, del conflicto, del laberinto del que hay que salir, y se sale por arriba, pero ¿cómo? No hay soluciones. Hay viaje, hay experiencia, hay penitencia y hay iluminaciones esporádicas, destellantes, como son las de la poesía, que de eso sabía bien, como gran poeta que era. Así que lo que lamento es que estos libros que no se consigan en la Argentina, porque son las tres grandes obras colectivas que se han producido en la última década, la década anterior, bueno, quiero decir, sobre la obra de Marechal, pero bueno, no están acá en el país. A ver, algo les quería leer sobre la etapa final, si puedo, dice Javier de Navascués. Javier de Navascués es el editor de El Adán Buenos Aires, la edición que hizo Corregidor. Si se la pueden comprar y son fanáticos de Marechal, está bueno tenerla. Es una muy linda edición, es la edición crítica más reciente que existe, hecha por Javier de Navascués en la colección que dirijo en Corregidor, que se llama Ediciones Académicas de Literatura Argentina, siglos XIX y XX. Y bueno, tiene un prólogo muy importante y notas. Así que acá les decía, ¿no? En el prólogo, digo, contemporáneo y amigo juvenil de Borges, miembro conspicuo de la generación martinfierrista, precursor reconocido de Julio Cortázar y de la novela del boom, Marechal se halla empero todavía lejos de haber obtenido la misma atención internacional que estos dos compatriotas recibieron, tanto en lo que hace al circuito crítico como a la difusión a través de ediciones y traducciones. Incluso dentro de la Argentina, donde sin duda se lo considera un autor canónico, donde bibliotecas, centros culturales y escuelas llevan su nombre, el estudio de su obra no ha despertado un interés parejo en la comunidad académica, ni es tan vastamente conocido por los lectores fuera y dentro del sistema escolar. ¿Cuáles son las razones de esta relativa lateralidad de Marechal con respecto a otros escritores consagrados argentinos? Tanto Javier de Navascués como Norman Cheadle proponen en la sección Marechal y el canon literario de este volumen fundadas hipótesis para explicarla. Acá viene lo que les decía, ¿no? Ante todo, su catolicismo y su peronismo resultan factores de incidencia adversa en la lectura de su obra más difundida, Adán Buenos Aires, que hacen sus contemporáneos y colegas del medio intelectual. Los enfrentamientos ideológicos y las enemistades o rivalidades personales repercuten en la tardía aceptación de su nombre dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, donde poderosos críticos, a menudo de origen latinoamericano, como el uruguayo Emil Rodríguez Monegal, entre otros,
obstruyen largamente en calidad de gatekeepers, esa frase, esa expresión es muy gráfica, ¿no? Son los que están ahí en la puerta impidiendo que entre, ¿no? Los cuidadores de la puerta, obstruyen largamente la apreciación positiva de pares y discípulos y la llegada de sus textos al inglés. La simpatía posterior de Marechal, desde un cristianismo tercermundista, por la Revolución cubana, termina de descalificarlo en la América del Norte liberal de la segunda mitad del siglo XX. Tanto es así que la primera traducción a la lengua inglesa de la Adán Buenos Aires aparece recién en 2014 en Canadá. La debemos al mismo Norman Cheadle, autor del luminoso y pormenorizado análisis vertido en el trabajo que estamos citando, A la sombra del coloso del norte, Adán en Estados Unidos. Bueno, Cheadle es el que está traduciendo, acaba de terminar la traducción de Las Libres del Sur también, un gran scholar de la academia anglófona que también tradujo esta novela, ¿no? Así que bueno, muy contenta, ya sale pronto en una edición de la Universidad McGill en Canadá. Así que bueno, honrada por la compañía realmente de que sea el mismo traductor de Marechal, nada menos, Norman Cheadle. Pero bueno, ahí justamente estos tres tomos un poco se plantean. ¿Quién fue Marechal? ¿Quién es hoy para nosotros? ¿Y qué pasó con la fortuna? Lo que llaman los brasileños la fortuna crítica de su obra, ¿no? ¿Por qué tiene mucho menos impacto y difusión que otros autores más o menos contemporáneos? Así que es todavía una interrogación, y para mí siempre hay que volver a Marechal como artista, no olvidar la potencia renovadora artística de su obra, esa otra modernidad de que habla Claudia Hammerschmidt, ¿no? Que es la crítica alemana que acuña esa expresión, que Marechal crea otra visión moderna de la literatura. Yo pienso, como lo he dicho, es un escritor que siempre es fiel a postulados de la vanguardia hasta sus últimas obras. El Heptamerón, el poema de Robot, son obras muy raras, muy cuestionadoras de formas y de ideas. Así que, y si quieren una anécdota de color, que por qué no la podría contar, este último volumen, que se originó en un coloquio celebrado en 2015 en la Casa Nacional del Bicentenario. Bueno, fue un coloquio que yo organicé, como me encargó a mí el entonces Ministerio de Cultura, me encargó la organización del coloquio, bueno, la selección de los invitados. Los auspiciantes fueron el Ministerio y la Fundación Leopoldo Marechal, que está presidida por Mario de los Ángeles Marechal, que también intervino con su opinión en todo esto, ¿no? Y bueno, son las dos instituciones, Ministerio y Fundación. Pero la iniciativa, por lo que a mí me llegó, se la debemos al Papa. Es una cosa muy graciosa, pero el actual Papa, desde su juventud, también era lector y admirador de Marechal. Entonces parece que en un diálogo que tuvo con el entonces presidente de la Nación, creo que a propósito de una feria del libro que se hacía en París y donde la Argentina era invitada especial, le comentó que, bueno, estaban muy bien los homenajes a otros escritores, pero que cuando iba a la Argentina a saldar su deuda con Marechal, cuándo le iban a hacer un homenaje como correspondía, teniendo un escritor tan importante. Entonces, bueno, parece que la idea del coloquio surgió del Papa. Este coloquio que se hizo en la Argentina, que la verdad que se hizo muy bien, con todo el apoyo intelectual y económico que se necesitaba, y salió muy lindo. Después, bueno, esta obra se publicó en España ya porque terminó el gobierno y se acabó ese Ministerio de Cultura, y como suele pasar en la Argentina, los planes no continúan, aunque sean buenos. Y eso pasa siempre. Pero bueno, ese es otro cantar. Bueno, a todo esto, en el microambiente de la crítica, la broma que surgía siempre era, bueno, vamos a confeccionar otra lista de autores para pasarle al Papa, a ver si conseguimos más subsidios. Yo quería hacerte una pregunta, María Rosa. Vos dijiste que Adán Buenos Aires es un universo. Sí. Un universo se compone de infinitos sistemas. ¿Cómo lo desarrollarías a eso, ¿no? En la obra de Marechal, en Adán Buenos Aires, precisamente. Bueno, desde el punto de vista de la lengua y de la expresión, hay muchas capas en Adán Buenos Aires. Lo primero que salta a la vista
cotidiana, en un nivel muy popular, muy coloquial, que está en todo el relato primero. Después está el registro en que se comunican y se expresan los poetas vanguardistas, que intentan dinamitar, bueno, las teorías habituales sobre el lenguaje y sobre la expresión poética, y que aparecen en diversos momentos, no solamente en Capodelfia, aparece también en el relato primero, en toda esa jornada, larga jornada, en la glorieta de Ciro, aparecen todas las teorías de la vanguardia, aparece la cuestión del criollismo. Después está todo el sustrato de la mística y de la poesía mística, que atraviesa también la obra de Marechal y a veces llega a picos de poesía muy depurada, muy clásica. No sé, pensemos en Laberinto de Amor, pensemos en El Centauro, que están también en la Gran Buenos Aires y cuya expresión está sobre todo en el cuaderno de tapas azules. Ustedes no lo leyeron el cuaderno. Sí, Así lo leyeron. No me acordaba bien si estaba incluido en el plan de lecturas o no. Bueno, ahí verán una visión que incluso hubo, en la primera etapa crítica, hubo personas que la cuestionaron, porque, bueno, el mismo Gitrig, y Cortázar, ¿cómo se encaja esto, este cuaderno de tapas azules? ¿Qué tiene que ver con el resto? Sin embargo, en Marechal todo tiene que ver. Hay vasos comunicantes entre esa realidad, la calle, cotidiana, urbana, y la mística. Todo forma parte está unido por hilos subterráneos, pero está unido. Bueno, y después está el circuito satírico, paródico, que tiene mucho que ver con Rabelais, y con un Dante, pero un Dante que está en modo paródico, en modo cómico. Todo eso también está en la obra de Marechal, y no solamente en el Adán. Yo creo que circulan esos planos, esos registros circulan en toda la obra. Lo que pasa es que el Adán tiene en sí mismo la aspiración de completud, de ser un microcosmos situado, o sea, toma Buenos Aires como una ciudad cosmos, donde pasa de todo. Eso lo logra realmente, que pase de todo en un día, porque en poco más de un día. Marechal, en esta novela, articula, el plano de la búsqueda metafísico-religiosa, el plano de la pasión amorosa, pero quizá no tanto la pasión real, sino la pasión platónica, que es una búsqueda de la inmortalidad. Esto está en el cuaderno de tapas azules. La niña que ya no puede suceder, bueno, es en definitiva la búsqueda de la inmortalidad a través del amor, de la contemplación amorosa. La búsqueda de la patria, la construcción permanente de la patria, el retorno desde el corazón de la ciudad, el retorno a la memoria profunda de la llanura, a Maipú, que no es solamente historia, sino que es siempre actualización, es presente, que eso también es una característica muy marechaliana, que él nunca ve la Pampa como pasado, sino más bien ve la Pampa, sí, que es lo arcaico, pero en Marechal lo arcaico es el manantial permanente del futuro. Es una construcción muy propia de él, que no la encontramos en Borges. En Borges hay un sentido de historia diferente y disruptivo incluso, donde presente y pasado entran en un conflicto. En Marechal ese pasado se actualiza permanentemente como visión poética, como revelación. Eso lo desarrollé bastante en el mito de Maipú, en el ensayo que les pasé, entre otros. En el mito de Maipú está, bueno, esa paradoja que para mí le da a la obra de Marechal una gran vitalidad, y se diferencia justamente de la separación tradicional entre Pampa y ciudad, barbarie y civilización. Para Marechal, a mi juicio, la Pampa no es el lugar de la barbarie, sino que es el lugar de la revelación cósmica, el lugar ordenador, desde el cielo y desde el suelo, el lugar donde se revelan los números divinos, la arquitectura de la creación, y que el poeta sigue percibiendo en la ciudad. Está perdido en el laberinto de la ciudad, pero un poco la brújula que es la revelación poética de Maipú. Inclusive la puerta del infierno está en la Pampa. Claro. ¿Cómo?
Inclusive la puerta hacia el La puerta del infierno infierno está en La Pampa. Y está la figura en, de la bruja. en un ombú. En un ombú, con la figura de la bruja, es totalmente telúrico. Es, bueno, el eje. Están todas las dimensiones conectadas. Me encantan la cantidad de dichos que de uso que aparecen cuando él se va encontrando con distintos personajes en el infierno, que los identifican a Schulze y a Dan, y que les gritan, los rechazan, algunos los reciben bien, pero la cantidad de dichos populares que aparecen ahí son pero notables. Bueno, hay un estudio en estos tomos justamente de la relación, lo que Marechal había estudiado de folclore, porque él fue director de expresión artística y folclore en una época de su vida como funcionario, docente y funcionario, y trabajó sobre esos temas, así que él conocía muy bien la cultura popular, y los refranes y los dichos. Y después otra de las cosas que aparece es cuando se encuentran con el estanciero que está pagando sus penas, que está en el infierno, que no sé si están pagando penas o qué, ¿no? Sí, pero cuando él describe el ideal de ese estanciero protector de expansión de la economía, de la ganadería y toda una cosa que también es muy argentina, al menos de un sector de nuestra sociedad es muy argentino eso, ¿no? Es decir, que la Argentina solamente parece que se iba a hacer desde el campo, ¿no? Cuando, bueno, para mí no se hace solamente desde ahí, ¿no? Bueno, en Megafono de la Guerra hay una figura que es muy significativa, que es el gran oligarca, que es un señor también perteneciente a la burguesía terrateniente, que se ha desviado en la novela, no está todo ese planteo, y tiene mucho que ver con el pensamiento de Jauretche también, que no está mencionado en el libro, pero que bueno, hay mucha afinidad entre Jauretche y Marechal en ese aspecto. Un Hay una pensamiento misión muy paternalista. No sé si paternalista, no, lo que yo iba a decir es que tanto Marechal como Jauretche consideran que hay una traición de la burguesía nacional rural a su misión histórica. La misión histórica de esa clase terrateniente tendría que haber sido, o era, la creación de una nación productiva. Y bueno, también ahí aparece cruzado en el camino otro estereotipo que respondió en parte a realidades también, que es el del heredero, aquel que abandona el trabajo, se dedica a vivir de las rentas tirando manteca al techo, donde en París. O sea, bueno, a ver, este último libro mío, acá está, justo recién salido del horno, lo presento el sábado próximo en la Fundación La Balandra. Así los trata la muerte. El último cuento tiene bastante que ver con el infierno marechaliano, en el sentido de que los personajes se los ve después de la muerte, al lugar a donde van después de la muerte según lo que han hecho en vida. Y hay varios cuentos que, bueno, que son cacodélficos, si vamos al caso, y uno de ellos, que se llama Tu triunfo de ayer, está dedicado a Macoco Alza Gonzúe, que, bueno, los que tenemos cierta edad sabemos quién era, los más jóvenes tal vez no, pero el del huevo, ¿no? El de la manteca al techo. Macoco Alza Gonzúe fue el tipo al que le debemos la expresión tirando manteca al techo, porque era justamente un riquísimo heredero que, acá se lo dicen directamente, en el infierno se va a encontrar con unos cuantos reproches, y él va a intentar justificar el desastre que hizo con su vida, porque se derrochó, despilfarró su dinero, después le estafaron lo que le quedaba, y terminó pobre, terminó viviendo de prestado en un departamento de dos o tres ambientes. Entonces, él intenta justificarse diciendo, bueno, ¿quién fui yo? Era tipo tan importante, y en efecto se codeó con mucha gente importante, pero él no hizo nada muy meritorio. Y entonces ahí en la especie de infierno donde está, que no se sabe bien dónde es, o sea, no es una dimensión confesional, es una dimensión imaginaria. Fui un maestro de Playboy, y un gentleman driver, un caballero al volante. Sin embargo, te hiciste más famoso con el juego de invocar rulos de manteca entre las tetas de unas valquirias pintadas en el techo del Maxims. A ese juego se dedicaban estos pseudo aristócratas que estaban llenos de plata. Entonces parece que a Macoco se le había ocurrido la idea de los rulos de manteca, lanzarlos al techo donde había
esas figuras Sí, de ahí viene el dicho. de Y tirar. hay otra, Macoco es el autor de la escultura esa del huevo que está en la entrada del Cábana. Que yo sepa, no hizo nunca nada artístico. No, Nada. no es, me confundo, ahora me voy a fijar por acá. Yo leí biografías de él y todo, pero que yo sepa no tiene. Lo único notable en la vida de Macoco fue que fue un precoz conductor de autos de carreras en una época en que casi no había, y ganó un premio en su temprana juventud. Fue lo único notable, lo único así que lo destacó. Después se dedicó a liquidar su plata, ¿no? Por eso dicen muchos que inspiró a Isidorito Cañones, ese personaje, ¿se acuerdan de la historieta? De Isidorito, del tío general que está desesperado. Como estaban muchos miembros de la familia de Macoco con él, es decir, sus padres no es que veían con admiración su conducta, al contrario, les parecía un desastre. Hubo una tía que lo desheredó, tía sin hijos, que tendría que haber dejado le sacó le había dejado su fortuna, y cuando vio cómo la gastaba le sacó la herencia. Pero bueno, figuras como él quedaron estigmatizando también a toda la clase social a la que pertenecían. Está también ese eco del heredero en obras de Mauricio Cartún, El niño argentino, que son tremendamente ácidas. Pero bueno, esa imagen del heredero decadente, que no cumple la misión histórica de trabajo y producción, que no engrandece al país, sino que va a vivir de rentas al exterior y abandona lo suyo, bueno, esa está muy clara en Megafondo la guerra. Es una novela muy política de Marechal, ¿no? Hay gente que no le gusta. A mí me gustó con el tiempo. Al principio también me resultaba chocante en muchas cosas, y después le tomé el gusto a esa propuesta, que es otra vertiente. No es el Adán Buenos Aires, yo sigo pensando, bueno, que el Adán es la novela más importante de Marechal, pero también es un texto muy interesante. El huevo era de Federico Peralta Ramos, otro Sí, con doble apellido. Otro cajetilla, pero bueno, así. Está, y lo rompieron, pero después lo volvieron a rehacer, está en la entrada del Cábano. Ese cuanto menos se inspiraba en algunos happenings norteamericanos, en alguna cosa. No, y había algunos, qué sé yo, el pintor García posterior hizo obras artísticas importantes. Hubo gente nacida, obviamente, la misma Victoria Ocampo nace de la misma clase social y dejan un legado de otro tipo. Pero en el caso de Macoco se hizo famoso precisamente por el nivel de exceso y desperdicio de vida y de dinero. Sí. Perdón, Marías. Sí. ¿Qué figuras representativas argentinas lograron notoriedad con esta expansión hacia otros lugares del mundo? ¿Y a qué apelaban? ¿Cuál era la bandera o la propaganda que hacían para que tuviesen esa relevancia? Pero figuras argentinas, ¿de qué orden? ¿Literario? Literario. ¿Deportista? ¿Literario? La más importante es Borges. Claro. No hay otra figura que tenga tanta difusión como Borges puertas afuera. Es la más importante. Después hubo premios Cervantes, como Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato, pero Cortázar también es una figura con difusión, y Victoria Ocampo está teniendo mucha difusión ahora, pero como feminista sobre todo, ¿no? Porque se la ha redescubierto en ese sentido. Pero bueno, Borges porque entra en el canon occidental de Harold Bloom y se convierte justamente por aquellos motivos que lo descalificaban antes frente a los pensadores de izquierda, que bueno, tenían que ver con el llamado en la posmodernidad pensamiento débil. Eso lo vuelve famoso a Borges en el ámbito de la posmodernidad, cuando se empieza a cuestionar todas las certezas, cuando viene la crisis de los grandes relatos, ese pensador de la paradoja que es Borges, de los escándalos de la razón, que muestra los límites de la razón y que muestra cómo una realidad puede ser pensada de muy diferentes ángulos y no ofrece soluciones ni agita banderas. Bueno, ahí Borges con sus juegos filosóficos, sus relatos sobre el tiempo, su cuestionamiento metafísico, ahí se vuelve famoso Borges. Entonces empiezan a citarlo Humberto Eco, Foucault, y bueno, ingresa como en el canon de lecturas obligatorias.
¿En los internacional. 50? A partir de los 50. Y de ahí no paró. Y con Marechal no pasó, no No, logró. Marechal Claro, lo que no logró eso, no. claro, No, listo. es un autor que, claro, cuando él empezaba a ser más conocido afuera, también muere súbitamente en 1970, muere de un infarto. Después, bueno, viene acá también la etapa, bueno, muy oscura para la Argentina, de el fin el último peronismo, que termina con la dictadura de los años 70, la dictadura militar. Y también la figura de Marechal asociada, claro, como señalé acá, asociada al cristianismo tercermundista, todo esto también se opaca por razones hasta de censura incluso, ¿no? Claro. Se vuelve un autor hasta incluso poco recomendable. Y no tiene la difusión que tuvo afuera Borges, no la tiene. Y hoy día Borges ha llegado a ser un autor ridículamente, a mi juicio, santificado, que deja de ser objeto de discusión porque está en un pedestal, como San Martín. Borges y San Martín, un solo corazón, están los dos ahí, inmarcesibles, de una forma que a Borges sí era muy autoirónico también, como todo autor, controlaba sus interpretaciones, pero era autoirónico. Y yo creo que le hubiera resultado increíble y cómico lo que pasa hoy con él en muchos ámbitos, ¿no? Porque hasta la cuestión moral de Borges es incluso se deriva hacia la agiografía. Eso es lo más gracioso de todo. Tiene que ver con los tópicos, como el arrabal o tópicos. Son tópicos argentinos, sí, pero hay que decir que muchos tocaron esos tópicos y el que logra fama universal es Borges. Claro, sí. La mezcla de tradiciones, que también aparece en Marechal, pero Marechal no tiene ese impacto, también es lo que caracteriza a Borges, ¿no? Cuando escribe El escritor argentino y la tradición, que justamente es la piedra libre para que, bueno, reunamos todas las lejanías que nos parezca, crucemos mundos, los pongamos a interactuar mundos distintos. Acá tenemos un compadrito, pero tenemos a dos dinamarqueses, y tenemos a noruegos, y tenemos a heresiarcas, y qué sé yo. Tenemos el arrabal, pero tenemos un mundo donde un hechicero busca la escritura del dios, está todo. Eso lo hace profundamente seductor, creo yo. Claro, sí. Bueno, gracias. Al contrario. Yo me quedé con algo, estoy Sí, pensando, ¿no? Medio en voz alta, ¿no? Vos remarcaste recién esta característica de Marechal, que era profundamente cristiano. sí, Yo lo cruzo un poco con un comentario que hizo nuestro compañero Mario en un encuentro anterior respecto de Cacodelfia, que en este infierno de Marechal no hay un enfoque hacia el castigo, ¿no? Sino que, nada, es un condensado de comportamientos y actitudes que son tremendamente humanas también, ¿no? Entonces me quedé pensando después de esto ¿qué nos quiere decir Marechal con ese infierno? Y por qué eso es un infierno, digamos, nosotros lo ponemos en esa categoría. Pero, nada, te pregunto a vos, digamos, que por ahí lo conoces más a Marechal, digo, ¿qué crees que él realmente quiso plasmar ahí? Y si está vinculado con alguna otra interpretación que quizás yo no alcance, digamos. Prefiero a otra cultura, a otra filosofía eh, en la que se interpreta algún otro tipo de infierno que no sea el cristiano. no, Marechal no hace un infierno convencional tampoco, no es el infierno de las pinturas medievales, de los condenados en el fuego y los tormentos. No, bueno, el problema es que los personajes quedan ahí sumergidos en el lodo de sus propios errores, enfrentados a sus errores, mirándose al espejo todo el tiempo, y algunos reflexionan y se dan cuenta, otros no. Hay otros que, bueno, siguen viviendo, nos damos cuenta nosotros los espectadores. En otros casos no, en otros casos hay una reflexión que los lleva más allá, qué sé yo, don ecuménico, hay algunos que son capaces de mirarse y de darse cuenta en qué la pifiaron, ¿no? Pero otros no. Es un lugar penitencial y es
panorama de crítica social, creo que lo que busca Marechal ahí, sobre todo. Un friso de la sociedad de su tiempo. Hay muchos personajes en clave también. Así que, pero no es un infierno de Lovecraft, no es una cosa ominosa, sin salida. Más bien es como un laboratorio de experimentación de Schulze, también veámoslo así. Es una creación vanguardista el infierno, en definitiva, ¿a quién lo hace? ¿A quién se le ocurre? A Schulze. Es una obra de arte y es un espacio de reflexión y crítica. También desde el sujeto mismo del poeta que acompaña a Schulze, también hay reflexión y crítica y autocrítica de él y de su generación. Pero no es un infierno terrorífico ni gótico, no. No, en absoluto. De hecho, podría ser cualquier barrio porteño, digamos, o sea, podría ser cualquier ciudad, o sea, porque eso digo, hay comportamientos plenamente humanos ahí. Sí, bueno, es un poco el muestrario de los vicios de la sociedad. Y ofrecido para que los pensemos también. Y para que nos veamos en ellos, ¿por qué no? Claro. A ver, ¿dónde estaríamos nosotros en este infierno? ¿En qué lugar? Porque todos vamos a ir al infierno si el infierno existe. ¿Quién se salva? Bueno, si hay alguna vida después, se supone que será de acuerdo con lo que construimos desde la Tierra. Por eso, bueno, vuelvo a decir, este es un libro marechaliano en ese aspecto. Yo había escrito 20 años atrás el otro, de las historias de la Recoleta, pero enfocadas solamente en la vida pasada. Acá, desde la vida pasada, se salta a la dimensión futura. Que los personajes, bueno, reflexionan sobre quiénes fueron y qué hicieron. Y Marechal siempre es una fuente de inspiración en eso, ¿no? Algunos relatos son más cómicos que otros. Pero lo mismo que, bueno, en Cacodelfia también, relatos más cómicos y otros más melancólicos. Algunos más personalizados y otros más generales, donde un individuo representa una clase, una clase social entera, o un gremio, o un grupo humano, en fin. Pero la impresión de diversidad, de totalidad, de integración de planos que da el Gran Buenos Aires es una experiencia de la que uno no vuelve como entró. La verdad es que se transita por una experiencia transformadora. Sí, realmente. Si nadie hace una pregunta, te pregunto yo, ¿de qué galera sacaste a Carmen Bray? ¿De qué? ¿De qué galera sacaste a Carmen Bray? ¿De qué galera? Bueno, de mi imaginación. Qué personaje hermoso. Vuelve en otra novela, Carmen Bray. Ah, ¿sí? Sí, a ver, espera, por acá está la otra novela. Un minutito. El otro día estuve hablando con chicos y profes de escuelas, porque esta es una novela para jóvenes. Porque es breve, solo queda saltar. Solo queda saltar. Solo queda saltar, ahí aparece Carmen en Chivilcoy. Pero yo te estoy spoileando el libro. No importa. Todavía no está terminado. Bueno, pero es la vida posterior de Carmen Bray, después de las Libres del Sur, la vida que lleva en otra ciudad pampeana. No, a mí se me ocurrió que, es una característica en general de mis novelas también, que permite la novela histórica, que al lado de un personaje histórico que existió, el caso de Vittorio Campo y de otros que hay en el libro, hay personajes que son ficticios, que son inventados por los escritores. Y Carmen Bray me parecía ideal como para que dialogara con Vittorio Campo, porque es de alguna forma un modelo, un representante de la mujer intelectual que ya está empezando a surgir y que es la que va a venir después de Vittorio Campo. Vittorio Campo es una gran dama todavía, es alguien que pertenece a una clase social elevada, pero que no ha recibido educación formal, no tiene educación sistemática, y actúa como mecenas y autodidacta, mientras que Carmen Bray es de las primeras camadas de universitarias. Y es una mujer que ha podido hacer lo que Vittorio Campo no hizo. O sea, cuando el papá de Vittorio Campo le dice, bueno, yo antes que tener una hija actriz me vuelvo la tapa de los sesos, en un gesto muy melodramático, Vittorio Campo elige creerle a su papá y no es actriz.
se enamora de un hombre que no es su marido, detesta a su marido, se da cuenta que ha cometido un enorme error casándose, pero no puede plantar a su marido y decirle a su familia, mira, yo no aguanto más a este tipo, y me equivoqué, lo siento mucho, pero estoy enamorada de otro. No se puede ir a vivir con el otro. No se puede, no pueden mudarse. Bueno, Carmen Bray puede dejar un novio que se da cuenta que no le gusta, que está metiéndose en... Puede dejarlo antes de equivocarse, que es importante sí, también, sí. y puede ir a la Argentina, a pesar de que su familia no quiere. Sin embargo, se va. Ejerce su mayoría de edad. Decide, bueno, toma las riendas de su vida. Son Y a buenos veces, los diálogos, esos diálogos que las ponen en el mismo nivel, porque tiene un nivel, el personaje Carmen, la secretaria, tiene un nivel intelectual que está a la altura o la supera por momentos a la bueno, tiene misma más educación Victoria. formal que Victoria. Claro, Y es más sensata también. sí, Es sí. más sensata. Es como el lado de que la... Y se separó de la familia, se vino buscando a su hermano, cruzó el océano. Eso Sí, también es un gran acto de valentía también del sí, personaje. sí, sí, sí. Sí, es una coprotagonista, Claro, que es una figura que a mí me gusta mucho construir, y es la mirada extranjera también. Es otra categoría claro, que también. empleo mucho en la novela, en la ficción histórica, porque me parece que es un gran campo para lograr el contraste de mundos, el cruce cultural, Sí. para desnaturalizar la percepción que tenemos de lo nuestro. ¿Y cómo se desnaturaliza? Desde otro que la ve, llega y la ve desde otro lado. Es decir, El mismo nosotros, bueno, hay Tagore, eso, cuando habla, cuando nos claro, describe Tagore también. Es muy interesante la visión que tiene. es un libro que, sí, el libro la verdad que está basado en un gran estudio de fuentes. Trabajé varios años en esa novela. Está todo, yo creo que soy de las pocas personas que realmente leyó al Conde de Kaiserling, por ejemplo, porque se lo cita mucho, pero no se lo lee también tampoco. Se lo lee de prestado a veces, de oídas. Y sí, yo lo leí. Bueno, yo formo parte, ayer justamente estuve en un almuerzo de trabajo que después de 2 años casi de pandémicos, yo pertenezco a la Fundación Sur, que es la que tiene los derechos de la obra de Victoria Ocampo. Estoy en el Consejo de Administración y seguimos publicando todo lo que se pueda de Victoria. Una de las ideas ahora es publicar otra vez los testimonios en una edición depurada. Así que es un mundo que siempre tengo muy cercano, el de Victoria Ocampo, y muy interesante. Eh, y la figura de la secretaria, que después se independiza, era ideal para mí como contrapeso y como anticipo del futuro. También en Una mujer de fin de siglo, que es mi novela sobre Eduarda Mansilla, hay una secretaria que se puede despegar de Eduarda, que es otra mujer bastante abrumadora y poderosa, y bueno, interpelarla, criticarla, en cierto modo, ¿no? Dentro de la admiración intelectual, pero criticarla. Esos diálogos, esas tensiones a mí me parecen muy productivas como escritora, ¿no? Que los personajes históricos no estén solos desde una visión hagiográfica o como objetos únicos de admiración o de elogio, ¿no? Sino que interactúen con otros y con otras, que los enfrenten, que sean capaces de marcar una tensión. Gracias. Al contrario, Juan está duro. ¿sí? Hola, Hola, hola. ¿siguen ahí? Están, los veo todos ahí. Estamos todos. Sí, ahí se recuperó la imagen. A María todavía no la veo. A ver, ¿me ven? Ahí está. Ahí Ahí está, está. ahora sí. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta más? Así ya la despedimos y le agradecemos a María este rato. No, realmente muy, muy, muy agradable, muy reconfortante. Bueno, yo los felicito por esta iniciativa tan linda, de tener un taller que les dé las bases de la literatura argentina. Está muy bueno el temario de todo el taller, así que felicitaciones al tallerista por la propuesta. Y bueno, los invito, si quieren, el próximo 11 de septiembre
la Fundación La Balandra hace un evento de presentación de este último libro del que les hablé. Tengo un diálogo con Gastón Fiorda. Simplemente tienen que inscribirse en forma gratuita en la página de la Fundación, que les puedo dejar, a ver si lo encuentro acá. A ver si Sí, tengo lo puede enviar por Claro, mensaje, lo puede enviar al grupo. Sí, te lo puedo enviar, te lo envío a vos No, y al mail Claro. sí, me lo envían y porque yo el se lo grupo, yo reenvío. no sé, yo tengo el grupo en mi No, teléfono. al Claro, chat de la En videollamada. el abajo, chat. en A el ver, chat, claro, a puede ver enviarlo ahí. un minutito que busco una cosa. A ver si lo encuentro acá. Fundación La Balandra, porque ahora mismo lo mando y ya lo tienen. Lo buscan en Bueno, internet porque lo único que hay que hacer es llenar un formulario, nada más, les piden nada más que eso, porque tiene una capacidad, parece que capacidad determinada. Cuando se llena la sala, a ver, esto así. Ay, Dios, ya no puedo abrir la página. No, si no, cuando nos desconectemos, usted está dentro del grupo, lo envía al grupo directamente y ahí lo levantamos. Y si no, me lo envían al Ah, mail. está bien, claro, me había olvidado de Usted- que yo estoy, claro, dentro de esto. claro, Sí, usted entonces, está dentro del grupo. claro. Lo envío al grupo, si ustedes lo recogen entonces. Sí, nada más que es Claro. lo único es un link que tiene un formulario que tiene que reservar lugar en la sala. Nada más. Es de 18 a 19, 19:30, el sábado que viene. Como no hay presentaciones en el mundo real, hay estas cosas Sí, en el mundo virtual. por Así suerte. No, y es lo que seguiremos nos en ha las mantenido dimensiones. Bueno, unidos. muchas gracias María Rosa Bueno, por la charla, muy interesante, Gracias por tu muy participación y interesante. participación. Un gusto saludarlos y bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias a ustedes. Los felicito Gracias. por esta iniciativa de seguir siendo fieles a la lectura. Así que bueno, Sí. hasta pronto. Espero que Hasta pronto. Pronto, bueno, por ahí te invitamos después de vuelta con un libro tuyo. Bueno, Claro. lo vemos, como no. Bueno, un abrazo, ¿eh? Hasta Un pronto. abrazo grande para vos. Chao. Hasta luego. Gracias.